Saludos amigos y amigas, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a este su programa Derecho y Sociedad, programa que se transmite desde la biblioteca del Bufete Jurídico José Cristino Rodríguez de la ciudad de Mao. Saludos, profesor. Saludos, profesor Eduardo Torres, un placer compartir nuevamente una entrega más de este programa contigo, con Carlos, el director, y con todos ustedes que siempre están ahí observando el programa, lápiz y papel en mano para tomar sus apuntes y también para hacernos las sugerencias que nosotros tantos agradecemos. El programa de hoy es un programa que versa sobre una ley nueva que nosotros tenemos los abogados, que queremos que sea la Suprema Corte de Justicia quien diga si tenemos o no el derecho y si se nos ha administrado una justicia acorde a las reglas de derecho o no, que sea la Suprema que lo decida. Entonces acostumbramos a interponer recursos de casación cuando sea procedente. Ya decíamos en un programa anterior que vamos a grabar una serie de programas o un programa seriado. Este es uno más de esa serie sobre la ley 2-23 del 17 de enero del año 2003, año en curso, y es sobre el recurso de casación. De manera que hoy vamos a desarrollar ideas sobre un tópico de la ley, fundamentalmente el trámite de recurso y los plazos en que debemos movernos en el recurso de casación, sobre todo para el trámite, y las consecuencias si no actuamos dentro de los plazos que dice la ley. Ese es el tema, el procedimiento de casación y los plazos para los trámites del mismo. O sea, básicamente usted ha establecido en la introducción que hace respecto a la ley, cuando establece conforme a las reglas de derecho, cuando se recurre a la decisión, porque es una parte en la cual la nueva ley de procedimiento de casación, 223, como usted decía, del año 2023, establece, ya no lo limita a como establecía anteriormente, de que este recurso, extraordinario de por sí, que estaba sujeto a cuando había una violación a la ley, para si la ley había sido bien o mal aplicada, pero en este caso se ha ampliado el campo de aplicación y ya no se limita solamente a la ley, sino a las reglas de derecho, que es un concepto más amplio y como usted ha establecido por los diferentes espacios y situaciones que presenta la ley. Entonces este programa, por lo menos esta versión de él, es sobre el procedimiento y los plazos y el trámite propio del recurso, porque dependiendo del tipo de recurso de que se trate, en este caso de casación está sujeto a plazos y situaciones, actuaciones que lo hacen para que pueda llegar a su destino realmente cada una de las actuaciones que prevé a favor de las partes. Así es, Eduardo. Fíjate que el artículo 1 de la anterior ley, la ley 3726 del 29 de diciembre de 1953, ya con prácticamente 70 años, el artículo 1 de ella decía: la Suprema Corte de Justicia decide como Corte de Casación si la ley ha sido bien o mal aplicada en los fallos en última o en única instancia pronunciados por los tribunales del orden judicial. Admite o desestima los medios en que se va a hacer recurso, pero sin conocer en ningún caso el fondo del mismo. El artículo 9 entonces de esta ley, oye cómo cambió la literatura, la redacción, y se hizo más abarcadora. La función unificadora de la jurisprudencia nacional, la decisión de la Corte, no. La Corte de Casación es el 7, no es el 9. La Corte de Casación decide, perdón, es el 7. La Corte de Casación decide si la norma jurídica ha sido bien o mal aplicada en los fallos dictados en única o en última instancia por los tribunales del orden judicial. Así que
El 7 ahora, comparándolo con el 1 de la ley anterior, tiene diferencia en cuanto a radio de acción, que ya la Suprema no es garante solo de que la ley se haya aplicado correctamente en los tribunales de la judicial. No solo la ley amplía normas jurídicas, reglas de derechos, es decir, las normas es un mundo bastante amplio comparado con la ley, que es una norma. Ese es un cambio fundamental que se da. Una cosa, Eduardo, es que esta ley, conforme a su artículo 1, el objeto de esta ley, establecer el procedimiento para conocer de recurso de casación interpuesto, y define la materia civil y comercial, materia laboral, materia inmobiliaria, de lo contencioso administrativo y contencioso tributario. De manera que la ley dice que la materia civil y comercial, laboral, inmobiliario, contencioso administrativo y tributario, es que ella aplica. Pero yo digo, ¿y por qué la ley no aplica cuando vamos a interponer un recurso de casación en la materia penal? Yo me quedo así. Una ley de ahora, una ley que está calientita. ¿Por qué dejar el recurso de casación a el Código Procesal Penal? Porque tener disperso el recurso de casación, ¿por qué no unificarlo en esta? Y si lo que gustaba era lo que contiene el Código Procesal Penal, llevárselo para la ley y tal cual, pero que fuera la ley, ya no el código. Que para tú hablar de recurso de casación no tuviera, pero espérate, déjame ver, pero es penal. No, la ley échala a un lado. Que el Código Procesal Penal tiene el recurso de casación y ella no se refiere a él. Lo propio hace con el Código de Trabajo que veremos adelante. Entonces yo me quedo de eso, Eduardo. Yo hubiese sido legislador. Digo, no, espérense. Vamos a unificar el recurso de casación. Recurso de casación, esta es la ley. Todo lo que tenga que ver, no importa la materia, decisiones de los tribunales que sea recurrible en casación, esta es la norma y punto. Lo que no esté ahí queda derogado. Sí, quizás. Eso yo como legislador le prometo que hubiese discutido y defendido esa posición unificadora de la normativa que regula el procedimiento de casación. Sí, podría verse quizás con que los promotores de esta nueva ley de casación tienen o han sido del área básicamente civil, y lo que han traído a ella es básicamente en muchas situaciones lo que ya la jurisprudencia había venido estableciendo de manera constante, aunque no estaba necesariamente en la 3726 anterior, sino que lo han traído a esta. Entonces, introducir el aspecto de recurso de casación en materia penal quizás no tiene esos defensores, o en la práctica la costumbre de la tradición del recurso de casación en materia penal, que hicieran posible también recoger el aspecto del procedimiento de casación penal y hacerlo en una sola normativa en conjunto, porque debió hacerse un aspecto, quizás, pero de trabajo conjunto. Siento que el impulso de esta nueva ley es más del área civil, y es lo que se ha traído, tratándose de llevar ese procedimiento de casación a la realidad que ya se venía haciendo, como vamos a ver en este programa y en los demás, con diversos aspectos del procedimiento de casación, que aunque a veces la ley, como decía, no estaba, ya la jurisprudencia se venía encargando de llevar ciertas situaciones a través de la jurisprudencia constante de la Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, porque sabemos de que no siempre la Suprema Corte de Justicia tuvo esas funciones de Corte de Casación, pero sí desde que la tiene la función de Corte de Casación. Pero la Suprema ha existido creo que de 1903. Sí, en 1844 estaba, aunque tenía inserto el recurso de nulidad, pero ya en 1845... funcionaba más como Corte de Apelación también. Sí, ya a partir de 1845 como Corte de Apelación hasta 1908, que ya tiene las atribuciones de Corte de Casación. Pero en esta ley, en la ley anterior, su artículo 22 y siguiente,
se refieren, y ahí está el recurso en materia criminal, que luego se modificara en el 2002 con la ley 76 que instituye el Código Procesal Penal, pero ahora tuvimos la oportunidad de unificar la normativa procesal penal en un solo cuerpo. Se desperdició la oportunidad. Eso es lo que me duele a mí como operador del sistema. Ahora bien, también se aplica otro carácter mixto, y es cuando observamos en los artículos 539 y siguiente de la ley 16-92, que instituye el Código del Trabajo Dominicano. En esos artículos 639 y siguiente se establece cómo proceder en casación contra una decisión de la jurisdicción laboral, Corte del Trabajo. Entonces, pero la ley modificó parcialmente el código. Cuando acá nosotros tenemos en el artículo, permíteme buscar para estar bien seguro de lo que vamos a decir. El 540, el recurso de casación. 640, gracias. El recurso de casación se interpondrá mediante escrito dirigido a la Suprema Corte de Justicia y depositado en la Secretaría del Tribunal que haya dictado la sentencia, acompañado de los documentos que sí lo hubiere. Y el recurso de casación no será admisible sino después de un mes a contar, si se ha puesto después de un mes a contar, y tampoco cuando la sentencia versa sobre una cuantía no superior a 20 salarios mínimos. En este caso, la ley de casación vigente ahora modificó esa parte. Unificó, Eduardo, ya tú que vas a recurrir una decisión de la Corte del Trabajo, que antes tú ibas a la Corte y depositabas tu escrito de casación y ellos se encargaban de dar el trámite hacia la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia. Ya no. Que es lo más acorde ese criterio con el acceso a la justicia. Ese criterio debió unificarse, que es igual en lo penal y era en lo laboral. De ese criterio se debió descargarse el sistema y cargar más a la parte realmente con esa responsabilidad de tener, por ejemplo, en el caso nuestro, que estamos en más un recurso de apelación en materia laboral. Es más fácil ir a Santiago a depositar el recurso de apelación a la Corte. Si es de apelación, aquí mismo la Secretaría de la misma jurisdicción, si fuese un recurso de apelación. Pero en este caso, en el de casación, hay que ir a la Suprema Corte de Justicia, que estamos aquí en este caso, a más de 200 kilómetros. Entonces, tiene que haber un asunto también de credibilidad en el propio poder y la celeridad que también funciona al interno del Poder Judicial. Ya es un problema del Poder Judicial, Eduardo. Exacto. Eso no es un problema que por una deficiencia del Poder Judicial sobrecarguen a los abogados, gasto y tiempo, economía y tiempo, pero también sobrecargan las vías de comunicación, las carreteras. ¿Cuántos abogados tenemos que andar en la carretera para ir a depositar el recurso allá, pudiendo hacerlo en su casa ahí, en el patio, en la corte, está en el patio? Que el trámite se tarda mucho. Usted lo que tiene es hacer el Poder Judicial eficiente y facilitarle el trámite a los usuarios del sistema. Pudieron hacerlo perfectamente con esto. Tampoco lo aprovecharon. Otra queja nuestra. Primera queja, debieron unificar todo lo que era casación en una sola norma en esta ley. Segundo, debieron unificar la forma de proceder, no depositando en la Secretaría de la Suprema Corte, Santo Domingo de Guzmán, abogados o usuarios que tenemos que recorrer a veces más de 300 kilómetros
Nos referimos a una gente que vive en la frontera, Dajabón, Montecristi, y tiene que ir a depositar el memorial. ¿Por qué no hacerlo en la corte, que está en su patio prácticamente? Tampoco se quiso hacer eso. Pero sí debo ser, tengo conocimiento y debo hacerlo, que un juez, un honorable magistrado de la Suprema Corte de Justicia, planteó esa idea. No voy a decir nombre, no estoy autorizado a decirlo, pero uno de los que participó en la discusión del anteproyecto, honorable magistrado de la Suprema Corte de Justicia, sí planteó esa idea, que se unificara depositando el memorial en la corte de donde venía la sentencia impugnada en casación. Y aprobaron lo contrario a lo que él planteaba. Esa idea de él evitaba todo lo que acabo de decir y facilitaba al usuario. Esa es mi segunda queja. Ahora bien, en cuanto a los plazos, vamos a ver los plazos. Vamos a ver los plazos para, ya dijimos. O sea, lo que ha modificado, o sea, sí, respecto a la competencia mixta en la parte laboral, dijimos entonces que cambió la forma de introducción. Sí. Entonces, lo otro era los otros aspectos que mixto. Qué bueno, sí. Eduardo. A ver cómo pensamos. El salario, y ese va a ser materia de otra entrega de este programa, la admisibilidad o inadmisibilidad de recurso de casación basado en una cuantía en la discusión del caso cuya sentencia estamos recurriendo en casación. Si bien, porque eso fue lo que dio origen a esta ley, hay que decirlo, fue la sentencia 489-15 del Tribunal Constitucional, que entendió exagerado lo que decía la antigua ley, la modificación de 2008, 491, que decía 200 salarios mínimos. Entonces, el Tribunal Constitucional entendió que eso era una exageración y era prácticamente impedirle la accesibilidad a recursos a los usuarios. Que había otros mecanismos que se podía controlar la accesibilidad. Y que fueran más modestos, está bien. Ellos lo llevaron a 50 salarios, tema que discutiríamos más adelante. Pero entonces, ¿por qué no modifican y llevan esos 50 también la sentencia laboralis? 20 salarios mínimos. Si tiene 20 salarios más un peso, es recurrible. ¿Por qué no la llevaron a 50 también? El sector empleador. Espérate, Cristino. El sector empleador dice que no. Déjame la posibilidad de atacar cualquier sentencia que ya pasa sobre los 20 salarios mínimos. No me quite ese derecho. Oye, entonces, a los que tienen problemas civiles, inmobiliarios, esto, aquello, demanden cobro de peso, ahí sí, a eso hay que quitárselo entonces. Y llevar lo que sea de 50 o más, salario mínimo. Entonces, ¿qué se quiso? Bueno, podría Eduardo Torres, José Cristino, decir, complacer al empresariado en el pugilato con sus trabajadores cuando hay litis y permitirle que vayan hasta las últimas consecuencias con una sentencia. Otros dirán, Cristino, no te olvides de 539, la ejecutoriedad, sí, pero y la suspensión mediante doble, y el trabajador esperando para resolver. Eso tampoco tuvo importancia, tuvo más importancia el peso de los empleadores. Pero, amén, tercera queja que tengo de eso. Entonces, vamos para ese tema. Sí, el otro aspecto mixto entonces es lo del plazo, que son los tres aspectos fundamentales de la nueva ley con respecto a lo que establece el procedimiento de casación del Código de Trabajo. Varió la forma de interposición de recursos, varió la parte de los salarios mínimos que usted mencionaba ahora, y lo del plazo para interponerlo, que usted decía que un mes, en virtud del artículo que citó textualmente a su momento del Código de Trabajo. 640. Y entonces ahora aplicaría el plazo establecido en la nueva ley de casación, o aplique del Código de Trabajo. No, es de la ley, pero vamos a revisarlo. Aquí dice un mes, en eso varió y aplica el plazo que nosotros vamos a decir de 20 días.
Eso varió. De Código de Trabajo solo le variaron que ya corra más carretera, gaste más gasolina, expóngase más en el riesgo de andar en una vía de comunicación 300 kilómetros, para que en vez de la Corte lo deposite en la Secretaría de la Suprema. Y el plazo, no un mes, sino 20 días. Esa fue la variación. Lo otro quedó intacto. Entonces, en cuanto a los plazos, Eduardo, para interponer recursos, es bueno analizar eso, qué positivo o negativo, cuál fue el cambio que tenemos ahora en esta ley de plazo y si es positivo o negativo. Sí, el plazo respecto al anterior que teníamos, la modificación del año 2008, la 49108, es básicamente similar, porque aunque estableciera 30 días y ahora 20 días, que son días hábiles, básicamente el margen no es tan marcado. Ahora, si se compara con la 3726, antes de la modificación, que establecía un plazo de 2 meses, ya ahí sí era extensivo el tiempo. Pero entiendo que en cuanto al plazo con la anterior, pienso que no es tan significativo el plazo para la interposición de recursos de casación entre 30 días, que era un plazo franco y aumentaba en virtud del artículo 1033 del Código Civil, el aumento en razón de la distancia, y 20 días hábiles y 30 días, pienso que la diferencia en cuanto al plazo de mi punto de vista no lo veo tan marcado. Y sigue siendo prorrogable en razón de la distancia en virtud del texto del Tribunal del Código de Procedimiento Civil que tú señalas. 20 días hábiles, que son días hábiles, días laborables, día en que la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia está abierta al público. Correcto. Ese es el concepto que se mantiene conforme al acuerdo no jurisdiccional que aprobó la primera sala. Días hábiles, 20 días, para usted interponer el recurso de apelación. Hábiles, repito, son días que la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia está abierta al público. Los días que no está abierta al público no se computan, no se cuentan dentro de ese plazo. Y ahí nosotros decimos, bueno, pero como dice Eduardo, un mes o 30 días, calendario anterior, a partir de 2008, pero antes de 2008, 2 meses, que todavía lo tiene una ley por ahí, la ley 1306 bis de divorcio. 2 meses para apelar. Entonces, esta dice 20 días. Cuando uno dice, pero ven acá, el mes, sábado y domingo, ya ahí llevamos 8, ya son 28. Ya la diferencia es 2 días. Ahora, dentro de eso cayó el día de la Altagracia, el día de Duarte, son no laborables. Ya ahí tengo los 30 días, ya no ha variado nada. Sí, es lo que digo, que la variación en cuanto a la penúltima legislación y la actual, no hay una diferencia tan marcada en cuanto a la diferencia en el plazo para la interposición de recursos. Yo creo que casi ninguna. Sí. Y cuando tú sumas y coges el calendario, a lo máximo es 2 días. Sí, que básicamente lo del plazo franco, que no computa tampoco ni el 10. La diferencia, 2 días. Y sigue, como dijimos, aplicándose el 1033 del Código de Procedimiento Civil, y ya depende del punto geográfico de la geopolítica dominicana, donde estemos ubicados con respecto a la Secretaría de la Suprema. Midiendo esa distancia, se va a prorrogar el plazo en un día por cada 30 kilómetros o fracción de 15. Correcto. Entonces, eso va a alargar el plazo tal como estaba en las disposiciones anteriores. ¿A partir de cuándo corre este plazo? Este plazo corre a partir de la notificación de la sentencia que se vaya a impugnar, que tú impugnas.
Hay una situación ahí de discusión, pero que también bastaría, hicimos un programa que invitamos, además de a suscribirse a este canal en YouTube de Derecho y Sociedad, también a verificar ese programa titulado el principio que nadie se excluye a sí mismo. Sí. Entonces, si la notificación, solamente dejar la pregunta, porque sería un tema de discusión y hay un programa sobre eso. Esa sentencia que se va a recurrir en casación, si fui yo que la notifiqué, hice la notificación de esa sentencia y tiene una parte que quizás no es acorde a mis intereses, vamos a suponer que podría ser un recurso parcial. Esos 20 días a partir de la notificación de la sentencia, y si yo demuestro con un desglose una situación que tenía conocimiento antes de la notificación, ¿podría la parte adversa plantear la inadmisibilidad independientemente de que no se le haya notificado o que esté dentro de la notificación si se demuestra que tenía conocimiento antes de? La ley que es posterior a esa discusión jurisprudencial, incluso a una decisión del Tribunal Constitucional. Sí, a eso me refiero, que no es solamente de la Suprema. La ley dice a partir de la notificación, no a partir de que se tuvo conocimiento. Ahora, lo que sí aplica en el tema de nadie se excluye a sí mismo, aquí sí se lo llevó, porque sí aplica para ti que la notificaste como a mí que recibí la notificación. El plazo aplica a partir de ese acto. Pero sí está claro en la ley que se computa el plazo de los 20 días hábiles a partir del acto de notificación. Yo lo que pienso es porque, no quiero salirme del tema, que independiente, porque anteriormente la ley de registro inmobiliario lo establece que a partir de la notificación, cuando se dicta esa decisión, la mayoría establece. Lo que sí es que en mi criterio, se puede decir que entiendo que es un aspecto para lo constitucional, para el procedimiento constitucional, que tiene otro procedimiento y ahí sí podría ser. Pero no es el tema, y vamos a continuar porque el tiempo es limitado y entrar en esos detalles se nos va en una discusión sobre entraríamos a decir, bueno, el legislador de la 2-23 y respetó el precedente vinculante del 184 de la Constitución respecto a la decisión del Constitucional. Que otra discusión. Si el Tribunal Constitucional ha juzgado sobre eso, si puede el legislador, en este caso del Congreso, variar esa situación, si puede o no, hasta es una situación en discusión ahora mismo. No, y tiene sus defensores de que sí puede la autonomía del Congreso y otros que, en virtud del artículo 184 de la Constitución, de que el precedente vinculante se le impone también al Congreso. A todos los poderes del Estado. Entonces, a partir de ahí, tú casi puedes dejar por seguro, sentado, que vendrá un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley. No solo en esa parte, en otros aspectos también. Pero vamos a esperar y no vamos a adelantar a que esté preparándose para un recurso de inconstitucionalidad de algunos aspectos de la ley 2-23. Hay un asunto que es importante tocar, son aquellas sentencias en única o última instancia que se pronuncian en defecto. La sentencia en defecto para los que les gusta el programa pero no son abogados, o para los estudiantes de Derecho que todavía no han llegado a la disciplina de los procedimientos, la sentencia de defecto es una decisión que el tribunal pronuncia en ausencia de la parte demandada porque no compareció o porque no presentó conclusiones formales. Eso es defecto. Pronunciar una decisión contra una parte que, estando citada, emplazada a que venga a defenderse de esto, usted no va. Entonces le van a pronunciar el defecto y muy posiblemente le van a condenar a lo que pida la parte que lo está persiguiendo, ¿sí? El tribunal entienda que son justas y reposan en pruebas legales. Esa decisión y el recurso de casación, ¿qué pasa? Que aquí el plazo se alarga entonces, porque aquí el plazo de los 20 días hábiles va a comenzar a correr, a computarse cuando vence de la oposición, que conforme a la 745 de 1978, 845, perdón,
a las 8:45 del 15 de julio de 1978 es de 15 días. Y además de esa modificación también es un recurso ya actualmente muy limitado. Sí, muy limitado, muy limitado. Pero vamos a decir que sea impugnable, que sea susceptible de recurso de oposición, como dice la ley. Exacto. La ley lo dice. Consciente el legislador que ese recurso está chiquitico, que casi tiene poco campo donde entrar el recurso de oposición, pero en aquellas decisiones en defecto que sean susceptibles de recurso de oposición, entonces se notifica la sentencia obtenida en oposición. Ahí viene el asunto, los 6 meses del 156 del Código de Procedimiento Civil también. El plazo para notificación. Exacto, si no la prevención de la sentencia. Entonces, pero ese es otro tema que está ya en otra entrega de este programa. Notificamos en tiempo hábil la sentencia obtenida en defecto. La persona tiene 15 días para hacer oposición, pero no quiere hacer oposición. No. Yo voy a recurrir en casación. ¿Puede hacerlo? Sí puede hacerlo. No vamos entonces a elevar el argumento de que el recurso que correspondía era la oposición y usted dejó transcurrir el recurso de oposición y en consecuencia que se declara inadmisible el recurso de casación. No, la ley prevé, el artículo 14, párrafo segundo, la ley prevé que vencido el plazo en que usted puede interponer recurso de oposición, porque ahí tiene dos oportunidades, el recurso de oposición para que el mismo tribunal vuelva a conocerle, pero si usted dice, no, yo no voy a volver para ese tribunal que ya me dictaron una sentencia en contra, yo le voy a dar eso como superado y voy para casación, entonces puede esperar que venzan los 15 días, y no necesariamente tiene que esperarlo, que venzan los 15 días y luego ahí tiene 20 días lo de recurso de casación para interponer el recurso. O sea, ese jueguito. El plazo se amplía. Sí, el plazo. También usted decía hace un momento que lo citábamos respecto al plazo que vendría aquí en este tema, respecto a la notificación, que si yo notifico la decisión, sí, objeto de que puede ser objeto de recurso de casación, también corre para la parte que lo notifique en el mismo artículo que usted está citando, en el párrafo siguiente al tema que estamos, del tema del defecto, también corre a partir de la notificación. Correcto, que haga la persona. Y ese es un cambio, ese es uno de los cambios, de las novedades. Y es que antes, bajo el principio que tú dijiste ahorita, nadie se excluye a sí mismo. Si tú me notificabas a mí, el plazo comenzaba a correr, a contarse, a computarse, a partir de que yo recibí el acto del alguacil. Pero tu plazo estaba virgen, estaba durmiendo. O sea, tu plazo no se había levantado a caminar. Ahora no. Ahora hacen acopio de la jurisprudencia, aquí sí tanto constitucional como de la Suprema, y dicen, espérate, el plazo, ¿cuál es la importancia para que el plazo comience a correr? Que usted haya tenido la sentencia íntegra con usted. Usted para notificarla la tuvo. Usted no puede alegar ignorancia entonces. Entonces, por tanto, a usted también que notificó la sentencia, le está corriendo el plazo de los 20 días hábiles para interponer recurso, igual que a quien usted le notificó, igualito. Sí, un asunto de pura lógica elemental. Si yo la notifiqué, no puedo alegar que no tengo conocimiento de una decisión que ya yo notifiqué. Era un asunto de mera estrategia y tecnicismo que realmente no debe mantenerse en la actualidad. Porque lo otro es como medio mañosería. Entonces, ese plazo de los 20 días que estamos desarrollando hasta ahora y cuando compute un caso y otro, aplica porque la 3726, incluso con la modificación de la 491.08, no hacía distinción de procedimiento. En el caso de esta, si es un recurso de casación en materia, por ejemplo, de referimiento, ¿plantea alguna distinción
la nueva ley 223 sobre procedimiento de casación en ese aspecto, o hace, dependiendo del procedimiento, plazos distintos? No, tal como tú dices, sabiamente tú introduces la idea, el legislador aquí, que no lo vio en la modificación de 2008, que fue prácticamente reducida a, creo, los 12, muy pocos artículos. Casi fue a la admisibilidad en cuanto a la cuantía y el plazo. Sí, pero aquí el legislador sí tomó en cuenta el caso, por ejemplo, del referimiento. Y dijo, espérate, pero si el referimiento es un asunto de urgencia, el ciudadano, la persona, sentido más lato, que acude a la vía de los referimientos, es porque se trata de un asunto de urgencia. Entonces, el legislador de la nueva ley de casación dijo, pues entonces, si esa es la dinámica de referimiento, de la acción en referimiento, entonces vamos también a entender eso y a poner un plazo menor que es de la casación a las demás disciplinas. Y le puso un plazo de 10 días. También a contar de la notificación de la sentencia. Ahora, lo que a mí me sorprendió, en el referimiento no me sorprende que el plazo se reduzca al 50% del plazo normal de referimiento. Pero tú sabes que sí me sorprendió en materia de plazo, en el embargo inmobiliario. Pasa que también el embargo inmobiliario, usted sabe que en la práctica, que tenemos práctica, lo que han sido los incidentes con un recurso de casación, aunque ahora el procedimiento lo está limitando, el tiempo que duraba una ejecución y la ejecución inmobiliaria es una parte de garantía de los negocios, de las instituciones financieras. Eso es el olfato que me llega. Lo que me llega es la presión del sector bancario. Así como dije ahorita, para no extender el requisito de 50 salarios mínimos y llevarlo a las sentencias laborales, dejarlo en 20, menos de la mitad del 50%, y yo olfateo la incidencia, no llamarle presión, del sector empleador, ahora olfateo la incidencia del sector financiero para decirle, espérate, que estamos durando mucho para ejecutar una propiedad inmobiliaria sobre la cual nosotros conferimos un dinero en préstamo garantizado por ella, y luego entonces para ejecutar tenemos que esperar muchísimo tiempo. Entonces dijeron, bueno, pero vamos a reducirle el plazo para que la otra parte lo tenga que hacer rápido en 10 días. Agregado a eso, lo que en otro tema dedicaremos un programa a el cambio del efecto no suspensivo de recursos ahora. Sí. Que eso era, pero lo veremos en su momento. Pero acá me llamó poderosamente la atención de que en el referimiento, repito, no me llamó la atención. Se corresponde con la naturaleza misma de lo que se conoce en referimiento. Asunto urgente, rápido, esto, aquello. Pero en la materia de ejecución inmobiliaria no veo la necesidad de reducir a la mitad el plazo para recurrir en casación. Porque sí, lo que es correcto es que se admite recurso de casación contra sentencia incidental o esto y aquello, solo si es conjuntamente con la sentencia de adjudicación y dentro del plazo de los 10 días. Eso sí lo veo bien, por lo que tú señalabas. Sí, porque facilitar el sector, no solo bancario, sino también acreedor, que facilita un crédito que tenga una celeridad en cuanto a la obtención ante un incumplimiento por parte del deudor, que no se ve eternizado el cobro de su acreencia. Porque cualquier incidente, excusándome la palabra, por baladí que sea, cualquier incidente en un proceso inmobiliario, la siguiente audiencia le pido al juez que está conociendo del embargo inmobiliario, sobreseer, ¿sí? Para eso,
hasta que la Corte correspondiente conozca este recurso que yo interpuse contra ese incidente que usted me falló. Y luego la Corte me lo rechaza, y con eso voy a la Suprema y le digo al Tribunal de Primer Grado, todavía tienen que mantener eso durmiendo porque ahora yo estoy en la Suprema. Y eso duró 5 años y luego otro incidente para 5 años más. Y no estoy teorizando por teorizar, señores. Y no es que el Papa de Roma sea José Cristino en materia procesal. Un procedimiento de embargo inmobiliario, a nosotros aquí en esta oficina, nosotros lo llevamos, creo que fue a 12 años. Tú sabes a cuál me refiero. 12 años a puro incidente. Entonces, este sí puedo decir el nombre, don Fabio Guzmán Ariza. A esos recursos de casación le llaman recursos basura. Pero sobre esos recursos basura, cualquier incidentalista y representante de deudor le metía a un proceso 10, 12, 15 años de retardo. Esa es la verdad. Ahora no, porque ahora la Suprema dice no. Si no viene conjuntamente con la sentencia de adjudicación, no entra a la secretaria si usted quiere, que está perdiendo tiempo. Perfecto, ahí sí. Pero bajarle el plazo y establecerlo como una excepción al tipo de referimiento, no estoy de acuerdo con eso. Otra queja. Y también, bueno, la ordenanza, sí. ¿Qué nosotros tenemos que analizar? Bien. Tenemos que analizar quién puede interponer un recurso. Tenemos que analizar un recurso de casación, que es el tema que nos ocupa hoy. ¿Contra cuáles decisiones podemos interponer el recurso de casación? ¿Cuándo es admisible y cuándo es inadmisible el recurso de casación? Tenemos que estar claros en eso. Abogados, estudiantes de Derecho, usuarios, en sentido de nada, del sistema judicial. ¿Qué es el interés casacional? Tenemos que estar claros ahora. Y cómo vamos a desarrollar los medios de casación, que era un tema muy discutido en doctrina y jurisprudencia. Ahora, yo le prometo, y Eduardo, me gustaría en aquello levante su mano derecha para juramentarte, que tú también asumas el compromiso de que un próximo programa esos temas serán analizados. Obviamente, analizados, y nosotros siempre decimos, no somos los poseedores de la verdad absoluta. Podemos equivocarnos. Y si cualquier abogado quiere grabar un programa con nosotros, en lo contrario a lo que nosotros planteamos, somos democráticos y lo aceptamos y participamos. Pero esos temas los vamos a tratar en otra entrega. Ahora bien, hay una idea, Eduardo, que fue la unificación de la forma de interponer el recurso. Como dijimos ahorita, que eso sí tiene importancia, aunque el lugar donde se interpone no estamos de acuerdo. Pero sí, ya es recurso, todos el que vaya a interponer el recurso de casación tiene que ir, como dijimos ahorita, a la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia. No hay otro lugar, señores. Olvídese de que usted iba a la Corte de Apelación. Olvídese que usted iba a despacho de recepción de documentos que tienen los palacios de justicia. Olvídese de eso. Se unificó. Eso es bueno, que se unificara la forma, el lugar donde interponerlo. Yo sigo quejándome de que el lugar no debió ser la Secretaría de la Corte, sino la Secretaría del Tribunal que dictó la sentencia recurrida en casación. O sea que estaríamos entrando entonces en lo que es
la forma práctica de la interposición de recursos de casación. O sea, ya hay una unificación de que ya no hay recursos que se interponen en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, otro en la Secretaría del Tribunal del cual proviene la sentencia recurrida, sino que se unifica en cuanto, ya entraríamos ahora, entonces ya vimos los plazos que se interpone recursos, entonces ahora la forma, cómo se interpone el recurso de casación. Entonces, en este caso, dicho memorial se deposita en la Secretaría. ¿Y ya qué es solamente un memorial? Una memoria. De la Suprema, una memoria. Corte de Justicia. Dice el director allá que hacen más señas que un manager en serie mundial, que tiempo tenemos que avanzar. Apremia, exacto. Entonces, eso está sujeto a ese depósito. Así inicia entonces lo que es la interposición de recursos de casación. A partir de la notificación de la sentencia, dependiendo la naturaleza del proceso, si es una ordenanza de referimiento, si es una sentencia de un incidente del embargo inmobiliario más bien. O la adjudicación. O una sentencia civil propiamente dicha, sea civil, comercial, inmobiliario, laboral, contencioso administrativo y contencioso tributario. Luego de depositar y memorial, Eduardo, no quiero dejar la idea así porque los que no son abogados o estudiantes de Derecho o los estudiantes de Derecho que todavía no están en término, que siempre nos llaman, que son adictos a este programa, el memorial es el escrito que usted va a hacer criticando la sentencia que usted está recurriendo y diciendo qué normas, qué reglas de derecho a usted se le violentó, se le perjudicó con eso. ¿Y qué interés tiene eso en que la Suprema conozca de ese caso? Ese es el memorial, ese es escrito, para que no estemos en la nube buscando el significado del memorial. Entonces, primer paso. Lo depositaste. Se depositó en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia el memorial que usted acaba de explicar. Pero entonces ahora tenemos inmediatamente... En el plazo de 20 días, no sobra recoger exacto, plazo. A partir de la notificación. Entonces, luego, solamente se interpone el recurso ya con yo depositar ese memorial en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia, cumplí yo estableciendo con los requerimientos de atacando la sentencia, desarrollando mis medios de casación, por lo cual la sentencia debe ser casada por la norma ya te va a costar para tu casa. Y ya, no tengo que hacer ningún otro trámite. O sea, en cuanto al procedimiento de casación. No. Antes, esta ley te decía, Eduardo, ya tú como abogado en representación de tal persona física o moral, depositaste tu memorial. Sí, pero usted no ha terminado, Eduardo. Usted tiene 30 días. Usted tiene primero que esperar que el presidente le dé un auto, el presidente de la Suprema Corte le dé un auto autorizándole a emplazar, sin notificárselo a la otra parte, en un plazo de 30 días. Usted tiene que acogerse a esa autorización, llamémosle así, o a ese auto que el presidente te entregaba. Si tú no cumplías con eso, ahora eso te tenía 30 días. Ya mucho tiempo para hacerlo. Ahora te dice, Eduardo, tú no necesitas que el presidente te autorice. El auto del presidente ya no es un requisito. Pero tú no tienes 30 días tampoco, tú tienes 5 días para notificarle a tu contraparte, que se llama técnicamente parte recurrida, notificarle ese recurso de casación que tú depositaste en la Suprema Corte de Justicia. 30 días, un acto de alguacil, notificándole. Exacto. Entonces, luego de esa notificación, la alguacil te entrega el acto. Usted decía exacto que mencionaba algo, pero ahorita recuerdo que brevemente, volviendo atrás, lo que hablábamos de cuando usted criticaba el asunto de no incluir el recurso de casación penal, que cuando yo hacía la pregunta, ya cumplimos ahí con el recurso en materia penal, sí se deposita en secretaría y ya, no hay ningún otro trámite a cargo de la parte, porque todo es el tribunal. Esa es la queja de esa dispersidad. Exacto, pero puede establecerse, saliendo brevemente, que aún en la misma ley, para que no esté disperso, pero con particularidades de cada procedimiento, podría ser saliendo de eso. Entonces, ya depositamos el recurso de casación, tenemos 5 días. No, Eduardo, pero volver a matillar, que tal como está el recurso de casación penal y como estaba elaborado, es como la ley debió asumirlo, pero unificar ese criterio también. En la misma legislación. Entonces, depositamos el recurso de casación, tenemos 5 días para notificar eso que depositamos a la parte recurrida. Sí.
Y entonces, luego de esto, ese acto que notificamos, El aguacito lo trajo y tú lo entregó. también entonces tenemos un plazo de 5 días. No lo guarde. Para depositar. ¿Dónde lo depositamos? Otra vez. Otra vez a la secretaría. 5 días después de la notificación, que lo dice ahí el acto, tiene que ir y depositar ese acto. Mire, señora Suprema Corte, ya le notifiqué a la parte recurrida el recurso dentro del plazo que usted me dio, sí, que me da la ley, 5 días. Ya tenemos entonces en 5 días 2 viajes de 200 kilómetros. Pero ¿qué pasa si yo no llevo ese acto? No. Si de tú emplazamiento. o no lo depositaste o no lo notificaste en el plazo de 5 días para notificarlo y 5 días para depositarlo, entonces la ley le da a la Suprema 15 días para declarar caduco tu recurso y ya no existe recurso. Imagínate, O sea, sí, ya yo deposité un recurso, lo notifiqué, pero si no llevo la notificación en ese plazo, caducidad del recurso. Caducidad del recurso. Esa es la suerte que te espera. Ok, vamos ahora, quedan 5 minutos, vamos ahora a quien tú le notificaste. La parte adversa. La parte adversa, la parte recurrida, se presume casi siempre la parte que tuvo ganancia de causa en el tribunal, casi siempre en la corte, casi siempre, no exclusivamente. Entonces, esa parte que ganó, tú tuviste pérdida y recurriste. Le notificaste en los 5 días, depositaste en los 5 días, y la parte entonces que tú le notificaste tiene 10 días. Eso es como decir, no 5. Poner el balón en la cancha ya de la parte adversa. Exacto. Ya dijimos el trámite de una parte en el proceso que es recurrente. Ahora inicia entonces el trámite que debe agotar la otra parte que es el recurrido. 10 días conteste ese recurso. Su escrito también se llama memorial, pero memorial de defensa, porque usted se va a defender la sentencia que usted obtuvo con ganancia de causa del recurso, del ataque que le hacen en el memorial de recurrente. Ahora usted tiene 10 días para notificar. No tienen que depositar el recurso, su memorial de defensa inmediatamente en la Suprema. No, depositarlo, usted tiene que notificar el recurso. Hoy había que depositarlo antes de esta ley y luego notificarlo y luego depositar el acto. Ahora usted tiene que haga su contestación, su memorial de defensa, defiéndase, notifíqueselo a la parte recurrente en 10 días y luego en 3 días de que usted depositó, usted notificó, tiene que depositar el acto. 3 días, notificar memorial de defensa. Y entonces, 5 días, a partir de ahí, Eduardo, para tú, lo mismo que hizo la parte recurrida contra tuya, aquí está el acto que notifiqué, en memorial de defensa. Si no hace eso, ¿qué va a pasar? Entonces, la Suprema Corte, así como le hace al recurrente que no cumplen los 5 días con el depósito, con la notificación y los siguientes 5, o con una de las dos, que falte una de las dos. Sí, porque puede ser indistintamente, porque puede ser que él deposite el memorial de defensa y no agote los demás trámites de notificación y depósito del acto de notificación. El efecto es el mismo. O puede ser que no haga ningún recurso, caducidad. Ningún memorial de defensa. En este caso, el efecto es similar, pero no se llama caducidad, sino defecto. Si defecto cuando no deposita el memorial, porque entonces o no deposita el acto de notificación, sería entonces la exclusión. No hay exclusión. Es defecto también. Actualmente no le da anteriormente que utilizaba el concepto ya no hay exclusión. Si había si hacía el memorial de defensa y no depositaba el acto de notificación, era exclusión. No. Si no depositaba, entonces era defecto. Aquí, si no deposita el memorial de defensa o no deposita el acto que notificó el memorial de defensa a la otra parte en el plazo
establecidos por la ley, que son 3 para uno para notificarlo y 5 para depositarlo, entonces los efectos son lo mismo. Es el defecto. Y el defecto, ¿cuál es el efecto del defecto? Oigan esto, el efecto o los efectos de defecto de recurrido es no tomar en cuenta su memorial. No será tomado en cuenta. La ley no habla ahí de excluir, sino de pronunciar el defecto. Si no lo hace, dentro de ese. Ahora bien, ¿qué pasa? Que si tú no lo haces, pero tú te olfateas, la Suprema no ha fallado, o la sala correspondiente, y tú lo depositas, ya no está el defecto. Es decir que puedes subsanar, si aún pasando los plazos, tiene la tercera opción. Deposítalo, no te lleves, de que los plazos pasaron, la Suprema no ha fallado, la sala correspondiente, mándate corriendo a los 200 y pico de kilómetros, pero fuope, y depositate, ya, te quitaste la pesadilla de efecto de arriba. Mencionar finalmente que al Estado no se le pronuncia defecto, pero tampoco la inercia del Estado paraliza el proceso. Va a sí, porque paralizar básicamente eso tenía mucho que ver con ese asunto de este trámite, aunque los plazos muy breves, rápidos, pero anteriormente el recurso estaba diseñado que la inactividad de una parte, cuando era pluralidad de partes, eternizaba el proceso y así había que esperar 3 años de inactividad de una parte y la Suprema de brazos cruzados. Los jueces de la Suprema hacían esto y se acostaban. ¿Y por qué? No, porque las partes no mueven nada, ni depositan, ni completan el expediente, ni nada. Hay que esperar 3 años y luego entonces declarar perimido el recurso. Desaparece la perención de recursos. Sí, no quitan esa parte incidental porque en el ejercicio lo usábamos también. Sí, pero esperar 3 años. Por un asunto de que el recurso de casación, tenemos que estar conscientes de que es un recurso técnico. Es un recurso extraordinario. Entonces, no todo se manejaba el procedimiento y a veces se entendía y se dejaba una parte y al no hacerlo tenía sus Nosotros también tenemos varias experiencias en ese sentido. Y el asunto de ¿Hay que celebrar audiencia, profesor, actualmente? Las audiencias desaparecieron. Eso sí es que es muy justo. Muy excepcionalmente cuando yo entiendo. Pero la Suprema tiene la facultad excepcional de convocar audiencia. Cuando quiere que le expliquen más, cuando quiere que depositen escrito justificativo, todo aquello. O cuando va a conocer y dictar fallo sobre, el llamado fallo sobre instancia o casación de instancia, que es un tema que veremos más adelante. Sí, ahí, sí. Totalmente la perención desapareció. Ya la inactividad es brevísima. No, que no de para, días. Y no paraliza el proceso. No para el proceso, si no nada. en una parte, sigue el trámite. O la caducidad o el defecto. De oficio. No para el trámite de oficio lo va a pronunciar la Suprema. Y la audiencia es un asunto totalmente. La audiencia era un asunto de perdedera de tiempo para la Suprema y para nosotros. Ir a la audiencia, que a veces habían 100 audiencias celebradas, que ya ni se leían las conclusiones, que se acojan las conclusiones del acto y tener que perder ese tiempo. Y lo que me ocurrió que ya no hay tiempo, pero yo fui un día y por un asunto que tenían los abogados en la sala de audiencia, se suspendieron todas las audiencias. Sí. Ahora la sala de la Suprema Corte de Justicia, de las diferentes, la sala de audiencia, yo me imagino que irán la conserje a tumbar el polvillo. Finalmente, también la ley establece plazo para que la Suprema falle. Plazo de 2 meses, plazo de 6 meses, cuando son recursos sobre asuntos de familia, etcétera, etcétera. No tenemos tiempo para detallar eso. Y plazo de 7 meses cuando la Suprema va a pronunciar sentencia ellos sobre el caso. Sabemos que tiempo tenemos encima, no hay mucho tiempo de ampliar mucho, pero yo me pregunto, cada trámite de cada una de las partes, recurrente y recurrido,
tiene aspectos sanción. fatales a la Sí. sanción. Lo de la y cuando Suprema, la Suprema Corte no falla en esos plazos. Ahora, yo te tenía diría, plazo antes, creo que menor incluso, los plazos que tenía la normativa se anterior cumplían. para fallar, no se cumple. Y la sanción, porque ahí hay un aspecto del Sí. recurso penal que en la práctica no se utiliza. Si la tú me verdad. lo preguntas, Que cuando en materia penal no se responde en los plazos que establece, se entiende que se ha acogido la solicitud presentada por una de las partes. Lo que en la práctica, aunque lo dice el Código Procesal Penal, no se utiliza. Pero tiene consecuencias esa parte. Vamos a dejar yo te diría como dice un programa famoso de radio, llévatelo, Cundo. Agradecer, profesor, entonces, como siempre, al público que espera cada semana este programa que se transmite tanto por UniTV, Canal 10, como por esta plataforma también de YouTube, con un tema exclusivamente del ámbito académico del derecho en cada uno de sus entregas. Sí, profesor, un placer nuevamente compartir con usted en este programa y con todo nuestro público, y será como siempre hasta una próxima entrega de su programa Derecho y Sociedad. Saludos para todos y le esperamos en la próxima entrega. Vamos a seguir con el tema casacional, porque quedan varios aspectos que hay que tocar. Se lo prometemos.